Bienvenidos mis hermanos, feliz sábado. Muy felices de que estéis ahí, mucha gente aquí online conectada. Desearos un buen feliz sábado desde aquí, desde la iglesia de Lleida. Hemos tenido aquí nuestro programa de escuela sabática. Disculpad porque nos hemos atrasado un poquito, pero estamos muy felices, muy gozosos de poder tener este sábado, pues, bueno, no solamente estar juntos, ¿verdad?, de diferentes maneras, sino también, pues, estar al lado de un buen amigo. Creo que lo veis en pantalla aquí al lado, sí. Os saludamos, Pastor Óscar López, que nos acompaña, bienvenido. Muchas gracias. Ayer tuvimos el placer de poder compartir, no sé vosotros, pero me quedé por la noche pensando mucho, ¿no? Pensando mucho, no sé, en esta nueva etapa de la Iglesia, andando, ¿no? Andando, alineándonos, ¿verdad?, con el plan de Dios en los grupos pequeños, las familias, los hogares. Me imaginaba ahí orando, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, invitando personas al grupo, no sé. Un sueño, ¿no? Un sueño que creo que cada vez se va a ir haciendo más realidad. Así que, sin alargarnos mucho más, me gustaría que el Señor nos dirigiera, tal y como ya hemos orado, ¿verdad?, que el Señor pudiera moverse libremente por nuestras mentes en esta mañana y, sobre todo, pues, salir de aquí llenos de la presencia del Espíritu Santo, gozosos, confiados en el Señor. Y por la tarde a las 5 tendremos la última ponencia, también de la temática sobre el plan de Dios para todos los tiempos. Antes de darle ya el paso a Óscar, me gustaría invitaros a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo muy conocido, versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor te bendiga, compañero, y que podamos disfrutar del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Muy bien. Bueno, voy, ¿eh? He pedido permiso para quitarme la mascarilla y ponerme esto. Molt bé. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Has esmorzat bé o qué? Muy bien, ya estoy enchufado, ya está todo perfecto, tengo el mute quitado, me han dado instrucciones correctas. Bueno, oye, me alegra veros a los de la pantalla, feliz sábado a todos, que Dios os bendiga. Son varias pantallas, 4 pantallas, son 78 pequeñas pantallitas. Ahí veo a Abel, muy guapo Abel, con Carmina, muy bien, a Roser, muy bien, veo aquí a Damaris, Samu, me alegra veros. En fin, veo un montón de gente hermosa, ahí ya están los amigos, ahí veo a la mamá amigo, guapísima, muy bien. No sé si está, pero he preguntado por él esta mañana, pero bueno, si no están los Tejel, los papás de Sergi y Marta. Mira, Joan, estás aquí también, Joan, qué guay. Joan Llorca, mira, está Esther, Jonathan, muy bien. O sea, estáis un montón de gente, en realidad, ahí está Joan Marc, molt bé, Teani, guapísims també, molt bé. Bueno, es que hay mucha gente muy chula, pero si no están los Tejel, si alguien le puede mandar un mensaje de mi parte diciendo que los quiero mucho, pues se lo agradezco, ¿de acuerdo? A todos sed bienvenidos, feliz sábado, disculpad, me he entretenido 2 segundos para ver, es por chafardear quién está en la pantalla, pero bueno, feliz de ver a tanta gente y feliz de estar aquí. Y bueno, como ha dicho Israel, pues ahora tenemos el momento del espacio de la reflexión y el texto con el que hemos empezado este momento de reflexión es el de Apocalipsis 3:20, y me gustaría que lo pudierais guardar un momentito en vuestra cabeza, en vuestra memoria. Es fácil de guardar porque lo conocemos bien. Es un texto del mensaje de la Odisea, ¿verdad?, en el que Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, pues entraremos y tendremos una relación, ¿no? Pero antes de llegar a ese texto, me gustaría recorrer con vosotros otros textos. Y si tenéis Biblias, tanto en vuestras casas como aquí, si tenéis la Biblia, si tenéis todavía la buena costumbre de traer una Biblia en cualquiera de sus formatos, pues la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a ir a 2 de Corintios. El apóstol Pablo tiene un texto. Voy a intentar no silenciar el Zoom mientras hablo. Pero 2 de Corintios, si me queréis acompañar en la lectura de este texto, va a tener mucho que ver con el episodio de la vida de Jesús que vamos a compartir a continuación.
Así que estamos en 2 Corintios, capítulo 2, y voy a leer el versículo 17. 2 Corintios, capítulo 2, y voy a leer el versículo 17. ¿De acuerdo? Este es el versículo que voy a leer, y mientras que lo vamos buscando, 2 Corintios, capítulo 2, si tenéis vuestras Biblias, siempre es mejor no conformarse solamente con escuchar, sino poder compartir la lectura. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Algunos ya lo habéis leído mientras yo voy hablando, pero permitid que leamos un poquito el contexto. Pero gracias a Dios, versículo 14, gracias a Dios que siempre nos hace salir triunfantes en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento. Porque para Dios somos fragancia en Cristo o de Cristo. ¿Lo tenéis? Vale. Somos fragancia de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos ciertamente aroma de muerte para muerte y para aquellos aroma de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es capaz? Así que el texto lo que está diciendo es, damos gracias a Dios porque el mensaje del Evangelio es un aroma, es algo que desprende un olor, ¿de acuerdo? El aroma de aquellos que son salvos, el aroma del Evangelio es un aroma agradable, pero para aquellos que se pierden es una locura, es un aroma que no es atractivo. Pero damos gracias a Dios por todos aquellos a los que el Evangelio les resulta un aroma agradable, un olor agradable. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esto es lo que dice Pablo. Pero dice, en contraste con nosotros, que tenemos como único interés proclamar el Evangelio, en contraste con nosotros, que lo único que nos interesa es ser un aroma, frente a nosotros hay otro tipo de personas que utilizan la religión, que utilizan el Evangelio de forma distinta. ¿Quiénes son? Los que encontramos en el versículo 17, que es el versículo que vamos a leer. Dice, nosotros no somos de los que negocian con la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que hacen un mercado de la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que nos beneficiamos de la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que tenemos una ganancia deshonesta con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad hablamos de Cristo como enviados de Dios y en la presencia de Dios. Es una declaración interesante. ¿Con qué tipo de personas se enfrentó Pablo? ¿Con qué tipo de personas se encontró Pablo como para hacer una declaración así? Nosotros no somos de los que negocian con la palabra de Dios, sino que somos de los que con sinceridad hablamos de Cristo en la presencia de Dios. Yo soy pastor hace ya varios años, hace 22 años va a hacer. Y he vivido de todo en la iglesia, he vivido de todo. No soy una persona con una trayectoria como para decir soy un veterano, pero he vivido de todo en la iglesia. Y he de reconocer que no todo el mundo que está en el contexto de la predicación está en el contexto de la predicación porque ama a Jesús. Hay gente que está por la popularidad, hay gente que está por la ganancia, hay gente que está por el salario, hay gente que simplemente está por hacer su nombre, hay muchas gentes que hacen cosas solamente para tener me gustas, para tener popularidad, pero frente a eso están los que predican con sinceridad la palabra de Dios delante de Dios, la palabra de Cristo delante de Dios. Y este es un texto fuerte, hermanos, ¿verdad? Los que estáis en el Zoom, es un texto fuerte que pareciera como que nos invita un poquito a... Hoy es como si Óscar estuviera a la defensiva, pero es que no tiene tanto que ver conmigo, con mi experiencia, sino con lo que vamos a presentar a continuación, ¿de acuerdo? Este texto es un texto de Pablo, que cuando lo leí me recuerda mucho al episodio que voy a compartir ahora. Es un episodio bíblico del Evangelio, pero me gusta a mí pensar que nosotros tenemos la responsabilidad de ser un aroma agradable, porque qué bonito es cuando una persona está en un púlpito, cuando predica y cuando termina de hablar ha presentado a Cristo, ha presentado el Evangelio. No ha presentado algo que tiene que ver con Él, no nos presentamos, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y Cristo crucificado. Es un aroma agradable de salvación para aquellos que buscan la salvación, ¿vale? Y frente a ellos hay otros que hacen negocio. Y vamos a ir, sin perder más tiempo, ya al texto que es el que tengo en mente y que me gustaría que formara parte de nuestra reflexión también hoy. Así que, teniendo en cuenta lo que hemos leído de Pablo, os invito a que veáis al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Nos situamos, hermanos, en el Evangelio de Marcos en la última semana de la crucifixión, la última semana del Evangelio, del ministerio público de Jesús. Encaramos los últimos días antes de la cruz, ¿de acuerdo? Así que si me queréis acompañar en la lectura, vamos a ir a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 empieza con la entrada triunfal a Jerusalén, que recordáis bien que es el primer episodio de esa última semana, ¿verdad? De esos eventos
que van a llevar a Jesús a la cruz y nos encontramos en Marcos capítulo 11. He de reconocer que Marcos capítulo 11 también lo encontramos en Mateo 21, en Lucas 19 e incluso en Juan. Pero el orden, si queréis hacer esto algunos, quizás no hace falta que lo hagáis ahora, pero si lo queréis hacer en algún momento vais a ver que el orden de lo que vamos a hablar, Mateo lo presenta de una forma un poquito distinta, ¿de acuerdo? Mateo lo presenta de un poco distinto. Pero no es tan importante el orden, sino el concepto, de qué estamos hablando. Y me gustaría que me acompañarais en vuestra imaginación a esa Jerusalén del siglo I. Jesús está en Betania y se desplaza hasta Jerusalén. Son 3 kilómetros más o menos, son 3 kilómetros. Así que ellos se desplazan con todo el grupo de los discípulos. Recordáis que cuando llegan a Jerusalén, Jesús le dice que vayan hasta la casa de una persona y que le pidan el asno, el Señor lo necesita, después ya te lo devolverá. Esto lo recordamos todo, cómo tiran las palmas y Hosana al hijo de David, ¿verdad? Esto lo recordamos todo. Mirad el versículo 11, acompañadme al versículo 11. Termina la entrada triunfal a Jerusalén, Marcos 11:11. Vamos con este versículo que es el versículo clave de mi reflexión. Dice así: entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. ¿De acuerdo? Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y cuando ha terminado todo el momento de los hosanas y los aleluyas y el viva Jesús, Jesús va hasta el templo. Seguidme, por favor, en la lectura. Estad conmigo. Tras mirar todo a su alrededor, siendo ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Mirad qué texto más curioso. Mirad qué texto, por favor, pensadlo conmigo. Jesús viene desde Betania, camina 3 kilómetros, se monta en un asno, hace la entrada triunfal a Jerusalén, se hace un poco tarde, va hasta el templo y dice, y esta es la actitud, lo observó todo, lo miró todo. Te pregunto, ¿qué vio? ¿Qué vio en el templo? Porque dice que haciéndose tarde, después de mirarlo todo, no hace nada más, se marcha a Betania otra vez. Y yo te pregunto, esa noche, ¿qué pensamientos llenaron la mente de Jesús? Esa noche, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuáles son las escenas que se multiplican en el corazón de Jesús? Pudo dormir esa noche y no es algo que el Evangelio me diga. Pero tampoco estoy pecando por intentar imaginar, ¿me entendéis o no? Se nos dice en el Espíritu de Profecía que utilicemos la imaginación santificada para intentar ponernos en las escenas que nos describe el Evangelio. Y por favor, yo quiero pediros, por favor, porque si no, no va a tener el resultado que yo necesito que tenga en el Espíritu este sermón. Necesito, por favor, que más allá de escucharme a mí, os hagáis una pausa y penséis, ¿qué vio Jesús en el templo aquella noche? ¿Qué vio? Ahora escucha, entre otras cosas vio el sacrificio, pero todos sabemos que Jesús ya había purificado una vez el templo, ¿sí o no? Y todos podemos imaginar lo que vio en base a lo que hizo al día siguiente, ¿o no? ¿Estáis conmigo o no? Todos podemos imaginar que lo que llenó de tristeza el corazón de Jesús es que vio que el templo, 3 años después de su ministerio, seguía convertido en una casa de ladrones. ¿Estáis conmigo o no? Que a pesar de la obra que él había venido a hacer, con la que él había iniciado su ministerio público, 3 años después el templo seguía siendo un mercadillo. Animales, los cambistas, las monedas que se caen, el ruido. A veces utilizamos este texto para hablar del ruido que hay en la iglesia, pero es que lo que le rompió a Jesús el corazón no fue el ruido, sino la actitud, los corazones, el negocio fraudulento. Aquellos que viven del Evangelio, pero no porque quieran a Jesús, sino porque quieren vivir de una ganancia deshonesta. ¿Me estáis entendiendo? Fijaos, acompañadme un momentito a Juan, antes de que volvamos a Marcos, a Juan. Acompañadme al Evangelio de Juan. ¿Recordáis el orden, no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Es solamente por repasar juntos. ¿De acuerdo? Vamos a Juan. Y en Juan encontramos la siguiente descripción acerca de la primera vez que Jesús purificó el templo. Juan, capítulo 2, para los que estéis buscando en vuestras Biblias, y voy a leer solamente los versículos 13, 14 y 15. ¿De acuerdo? Juan, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Mirad lo que pasó la primera vez que Jesús purificó el templo. Y por favor, repito, intentad
no solamente escuchar las palabras, sino intentar escuchar las voces, el ruido, las monedas, el olor, las miradas egoístas. Imagínate que tú eres un adorador que con sinceridad vas al templo y te han engañado, te han robado literalmente, porque para pagar una paloma te han cobrado el precio de un cordero. ¿Me estáis entendiendo o no? Pero has venido de tan lejos que no te quieres ir con las manos vacías, quieres venir a hacer o quieres hacer aquello para lo cual habías venido. Así que aunque eres una persona pobre, has tenido que pagar un precio tremendo de los cambistas que te han robado, que se han quedado satisfechos y tú te quedas con el corazón roto. Porque incluso aquellos que dicen representar a Dios te están robando. Y esto lo ve Jesús. Jesús ve las miradas de los tristes y ve la mirada de los ladrones. ¿Me estáis entendiendo? Por favor, situaos conmigo. Mirad lo que dice el texto. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esto es 3 años antes. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Sentados a sus mesas estaban también los cambistas de moneda. Jesús hizo un azote de cuerdas y los echó fuera a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas y a quienes vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en una casa de mercado. 3 años antes. Hace poco, yo no sé cuántos estáis siguiendo, sé que Tania lo está haciendo, pero no sé cuántos los demás estáis siguiendo la lectura por las mañanas del deseo a todas las gentes. ¿Puedo ver alguna mano ahí? ¿Aquí alguien lo está haciendo? Bueno, me alegra un montón. Pero hace unos días estábamos en el deseo a todas las gentes. Elena White describe esta escena que acabamos de leer de Juan. A Jesús se le rompió el corazón. Sintió tristeza al ver en qué habían convertido el templo. Un medio que Dios había provisto para que la gente a través del medio pudiera mirar al Salvador, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido tan mal usado que la gente ya no veía al Cordero, porque todo era un negocio. ¿Me entendéis? Cuando Jesús vino al templo la primera vez, su corazón se rompió. A veces pensamos que Jesús se hizo el azote y que con rabia empezó a golpear, pero dice que había lágrimas en sus ojos. Un ruego. ¿En qué habéis convertido lo que era el plan de la salvación? ¿Qué habéis hecho del plan de Dios con la Iglesia? ¿En qué habéis convertido el Evangelio? ¿Qué tipo de mensaje estáis anunciando? ¿Me seguís un poquito o no? 3 años después, en los que tendría que haber un resultado, tendría que haber un antes y un después, resulta que el después es peor que el antes, que no ha habido un cambio. Y nos encontramos en Marcos 11, en el versículo 11, que Jesús llega a Jerusalén montado en un pollino, todo el mundo le aclama, ¿verdad? ¡Oh, Hosana, hijo de David! Como hace milagros, ¿verdad? Como nos beneficia, como nos han dicho que a través de él nos vamos a librar de los romanos. Cuando Jesús se convierte simplemente en una ganancia, cuando Jesús es una persona o un ser o una religión o una creencia de la que yo puedo sacar un resultado, entonces sí, ¡viva Jesús! Pero que me deje hacer las cosas como a mí me da la gana, que me deje hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Me gusta el Jesús en el que creo, en el que de alguna forma le da un poquito de calor a mis sentimientos, pero me molesta el Jesús que me exige cambiar. Me gusta el Jesús al que puedo decirle, qué lindo eres, pero no me gusta el Jesús que me dice, ¡cambia! ¿Me seguís, sí o no? Esa es la religión. ¿En qué hemos convertido la religión? ¿En qué hemos convertido la Iglesia? ¿Qué tipo de actitudes tenemos los unos con los otros? ¿Cómo nos tratamos? Marcos 11. Marcos 11, hermanos, para los que estáis en el Zoom, Marcos 11. Jesús mira y observa, dice, después de observarlo todo. Y yo quiero que imaginéis a Jesús mirando. Entras en la iglesia, a veces entras en la iglesia y simplemente observa. Escucha. Observa las miradas,
escucha las conversaciones y se te cae a ti, que eres un humano como yo, se nos cae el alma a los pies. A veces con lo que vemos alrededor nuestro, no porque seamos críticos, pero a veces vemos tan poco de Jesús en la iglesia. Imagínate a Jesús. Y esta es la frase, lo observó todo. ¿Estamos de acuerdo? Lo observó todo y se fue. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿qué noche pasaría Jesús? ¿Qué pensamientos llenaron su corazón? Al día siguiente, y vamos a Marcos otra vez en el capítulo 11, acompañadme por favor. Al día siguiente todos conocemos la historia, pero sabemos lo que Jesús sintió por lo que Jesús hizo al día siguiente. Marcos 11, lo que pasa al día siguiente es una respuesta de lo que Jesús sintió en la noche anterior. ¿Estamos juntos? ¿Sí? Lo que pasó al día siguiente por la mañana con la higuera es una respuesta de lo que Jesús sintió la noche anterior. Aquí el protagonista no es la higuera. La higuera es un símbolo de la religión que se conforma de vivir en la apariencia. ¿Estamos de acuerdo o no? La higuera es un símbolo de los cristianos que pretenden ser pero no son. La higuera es un símbolo simplemente de los cristianos que se conforman con vivir una religión pero no dan fruto. Esto es una advertencia seria para cada uno de nosotros, hermanos. Lo es para mí. Y cuando yo predico estos temas, lo predico para mí. Lo que pasa es que los predico con pasión porque Dios, que la iglesia tiene que despertar. No puede ser que Jesús entre a nuestra iglesia, lo observe todo, le partamos el corazón y encima no queramos cambiar. No puede ser. Es que yo soy así. Pues cambia. Es que yo digo las cosas como son. Pues que Dios te bendiga. Porque hay que decir las cosas con gracia, con amor, con misericordia, porque si no, aquello en lo que tú juzgas, tú también serás juzgado. Y queridos hermanos, nos hemos alejado tanto de Jesús que a veces somos una iglesia en la que Jesús le tiene dificultad para reconocerse a sí mismo. Y por eso yo digo, cuando estamos en el contexto de los grupos pequeños, cuando estamos en el contexto de decir, hermanos míos, por favor, a los que son sinceros, esto no vale para todos, solamente para los que de verdad quieren seguir en el camino de Jesús. Yo digo, algo tenemos que hacer, no podemos seguir así. Y pregunto, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Algo tiene que pasar. Un cambio tiene que haber en la iglesia. Y si el cambio pasa por el hecho de que volvamos a las sendas antiguas, a estar en las casas orando unos por otros, pues que así sea. Pero el milagro no está en el proceso, el milagro está en la intención que cada uno de nosotros tenemos. Ya podemos ir a las casas que, como vayamos con el mismo espíritu que tenemos en la iglesia, acabaremos igual. Y al día siguiente Jesús nos dice que pasó y vio una higuera que estaba llena de hojas y en principio, según dicen, ¿verdad? Cuando hay hojas es porque hay fruto. Pero resulta que había hojas pero no había fruto. Y Jesús la maldijo, nunca más saldrá fruto de ti. Y yo te pregunto, ¿qué te piensas? ¿Que lo que pasó el día siguiente no tiene nada que ver con lo que él vio el día anterior? Claro que tiene que ver. Y vuelvo a preguntar, hermanos queridos, si Jesús entrara a la iglesia, ¿qué sentiría? Yo he entrado en Lleida esta mañana. Micro puesto. Jean-Paul, tienes el micro puesto. Jean-Paul Archambault. Es que si no te oigo y te oye toda la iglesia. Que Dios te bendiga. Yo he entrado en la iglesia esta mañana y sabéis que a veces lo que siento en las iglesias lo que siento es nostalgia. Nostalgia. Ahora con el tema de la pandemia, como somos menos todavía, a veces siento nostalgia. Tanta gente a la que echo de menos. Tanta gente que no está. Y no digo que sea ahora, porque hay muchos que estáis aquí, no estáis aquí, pero estáis aquí en la pantalla. Pero siento nostalgia, porque hay gente que ya no está. ¿Qué siente Jesús? De hecho, tenemos claro lo que Jesús siente por la iglesia porque tenemos un mensaje que se llama mensaje a la Odisea. Así que no hace falta ir muy lejos, no hace falta imaginar demasiado, no hace falta inventarse qué sentiría Jesús, porque Jesús ya nos dice lo que siente por la iglesia. Ya nos dice lo que siente cuando entra en la iglesia. Y lo vamos a leer. Sabemos, ¿verdad?, que el episodio terminó, ¿verdad?, que cuando pasó después de la higuera, hizo una limpieza del templo. Esto será una casa de oración. Esto será una casa de oración. La iglesia es un lugar de cambio.
La iglesia no es un lugar de politiqueo, la iglesia no es un lugar solamente para tener etiquetas de es que yo soy esto, soy aquello. La iglesia es un lugar de espiritualidad, de encuentro con Dios. ¿Puedo escuchar amén, por lo menos en la iglesia? La iglesia es un lugar de encuentro en el que el protagonista es Jesús, no tú y yo con nuestras miserias, es Cristo. No es un lugar donde el poder, no, es un lugar de oración. Somos iglesia porque estamos unidos en una misma misión, que es la de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que nos convierte en iglesia. Todo lo demás es tradición. Y Jesús dijo, no convirtáis mi iglesia en otra cosa, no la convirtáis. Y a veces, y ya llevo mucho tiempo en la iglesia, a veces, lo digo con tanto dolor, he visto convertir a la iglesia no en lo que debería ser, sino en todo lo contrario, un lugar donde es insoportable estar. Donde el clima que respiras es insoportable. Te juzgan por cómo te vistes, te juzgan por cómo hablas, te juzgan todo el día, te juzgan. ¿Y sabes qué decides? Pues no voy más. No convirtáis mi casa en una casa de ladrones. No somos como aquellos que negocian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad hablamos delante de Cristo. Y lo digo con todo el dolor, hermanos, el tiempo se acaba y tenemos que cambiar, pero no vamos a cambiar a no ser que el Señor a veces coja su látigo y con lágrimas en los ojos nos diga, muchachos, hay que cambiar. Porque un cambio tiene que haber. Entonces vamos al mensaje de la Odisea, si me queréis acompañar, sabéis dónde está, Apocalipsis capítulo 3, y lo vamos a leer completo, y me gustaría que enfatizáramos lo que la Biblia enfatiza y que no enfaticemos lo que la Biblia no enfatiza. Todos sabemos, ¿verdad, hermanos? Si yo tuviera que preguntar, hacedlo en vuestra casa, si queréis, reflexionad, pensad, aquí en la iglesia también lo podéis hacer, pero si yo os preguntara qué palabras caracterizan a la iglesia de la Odisea, podríamos decir tibieza, ¿sí o no? Tibieza. Podríamos decir apariencia, ¿correcto? Es una iglesia que vive de la apariencia. Si tuviéramos que hablar de las palabras que caracterizan a la Odisea, ¿qué podríamos decir? Pues es una iglesia que tiene a Jesús fuera, ¿correcto? Que tiene a Jesús fuera, que tiene el corazón endurecido. Pero también tendríamos que enfatizar lo que Jesús quiere que enfaticemos en este mensaje. Y es que es un mensaje lleno de gracia, de oportunidad. Jesús no solamente ve la iglesia y se queja, sino que quiere proponerles un cambio. ¿Amén? Y a mí no me gusta que me digan, es que yo soy laodicense. Sí, claro, pero quiero dejar de serlo. ¿Amén? Claro que lo soy. Vivo una época de tibieza espiritual, de indiferencia religiosa, pero nadie me obliga a ser laodicense. ¿Amén? Nadie me obliga a ser laodicense. Hay un Jesús que espera un cambio. Hay un Jesús que me ofrece remedio. Hay un Jesús que me ofrece una forma nueva de hacer las cosas. Y yo quiero ser ese cristiano nuevo. Amén. Y este es el mensaje. Vamos a leerlo juntos. Así que, hermanos míos, si estáis ahí en el Zoom y lo tenéis, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 en adelante. Es un mensaje que conocemos bien. Vamos a intentar interiorizarlo, pero quiero que lo intentéis hacer conmigo, por favor. Pensad en esto, imaginad a Jesús, capítulo 11 de Marcos, versículo 11, dice, y llegó al templo y lo observó todo. Ahora imaginad a Jesús observando, y que con lágrimas observa a la iglesia. No hablo de la iglesia adventista de Lleida, hablo del cristianismo en el último siglo, antes de que Cristo venga. Está a punto de volver, pero aquí estamos, dormidos. Y con lágrimas en los ojos, Jesús observa todo y este es el mensaje del testigo fiel y verdadero. Este es el mensaje. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, yo te conozco. Yo te conozco. No lo que los demás ven, yo te conozco de verdad. Yo te conozco, sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué mensaje más duro? Pero dice, mira, escuchad, porque tú dices, este es el problema, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un infeliz, un miserable, un ciego, un pobre y un desnudo. Si esto lo dijera yo,
Tendríamos todo el derecho del mundo para pensar que quizás he estado un poco desafortunado con las palabras que he elegido. Pero es Jesús quien lo dice. Y tenemos todo el derecho del mundo a pensar que esto lo dice para la Conferencia General, para la Unión Adventista Española, para los dirigentes, para los pastores. Pero ese no es el fin de la carta. La carta va dirigida a mí y va dirigida a ti, a cada uno de nosotros. Y yo tengo mi responsabilidad y yo tengo que dar respuesta a Dios en base a los dones y a la luz que Él me ha dado. Y que yo o he aceptado o he rechazado, pero tú también. Este mensaje no va dirigido solamente a los dirigentes, va dirigido a los creyentes, a los que de verdad quieren seguir a Jesús, a los que de verdad quieren ser salvos, a los que quieren alcanzar la victoria, porque se quieren sentar a la derecha del trono con el Padre y con el Hijo. Yo te conozco. Hay mucha gente que en la iglesia grita mucho, pero cuando están en casa, yo te conozco. Hay mucha gente que se lo hace pasar mal a los pastores, pero su corazón es más duro que una roca. Exigen mucho, pero no dan nada. Hay mucha gente que es hipócrita, que vive de apariencia, que sabe mucho, pero no ama nada. Yo te conozco. Yo cuando escucho esto, yo me estremezco. Jesús me conoce. No es lo que estáis viendo aquí delante, no es lo que veis aquí tampoco. Jesús me conoce. Yo te conozco. Y no sabes que eres un infeliz. Eres un miserable. Pobre, ciego y desnudo. Por tanto, y ahí viene la gracia, ahí viene el Evangelio. Por tanto, ahora que ya hemos puesto las cartas sobre la mesa, ahora que hemos dejado de disimular, ahora que hemos dejado de hablar de nuestros logros, de nuestro mensaje, de lo bien que hacemos las cosas, de nuestro régimen pro salud, ahora que hemos dejado de presumir de lo buenos que somos, que guardamos el sábado, ya está. Ahora que ya se nos ha pasado todo este rollo de que somos los mejores, que somos el remanente, que somos el pueblo de Dios, que somos los buenos, cuando se nos haya pasado toda esa pavada, como decís los argentinos, cuando se nos haya pasado todo esto, ahora yo te recomiendo. Y este consejo es tan bonito, ¿sí o no? ¿Puedo ver alguna mano? Es bonito este consejo, yo te recomiendo, yo te aconsejo. No te esfuerzo, no te obligo, yo te aconsejo. Que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es gracia, ¿sí o no? Esto es gracia. Yo ya sé cómo eres. Pero por favor, que la gente no lo descubra. Yo ya sé cómo eres. Pero por favor, que la gente no lo descubra, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por eso te pido, te recomiendo, te aconsejo que compres. Te pregunto, ¿cuánto cuesta lo que Dios te ofrece? Venid a los sedientos, venid y comprad sin dinero. Venid y comprad. ¿Cuánto cuesta lo que Dios te ofrece? ¿Sabes qué? Aunque el precio fuera infinito, Él ya lo habría pagado por ti, porque esto es gracia. Y hermanos míos, os lo digo con todo el cariño, cuando enfatizamos que tenemos que predicar la verdad presente, que lo he escuchado y estoy de acuerdo, la hermana White dice que este es el mensaje que el mundo necesita escuchar, que Dios sigue llamando a la puerta y sigue esperando. Y que Él quiere que nuestra iglesia no se pierda, sino que viva por un proceso de conversión. Nosotros no vamos a ser el pueblo remanente de Dios simplemente y solamente, hermanos míos queridos, porque señalemos al Papa. Nosotros somos el pueblo de Dios porque reflejamos las virtudes de aquel que nos ha salvado.
Y yo lo puedo decir más alto y puedo gritarlo más, pero más claro no se puede decir, hermanos míos. Lo que la Iglesia necesita no es tanto señalar lo malos que son los demás, sino fijarse en lo bueno que es aquel que nos quiere salvar. Porque esto es el Evangelio. Y mientras que esto no ocurra, ya podemos llenar las iglesias, ya podemos llenar las casas, ya podemos tener estrategias, ya podemos contratar a los mejores pastores. Mientras que no ocurra que de mí compres, que tengas una relación personal con Él que transforme tu carácter y tu vida, ya puedes hacer todo lo que quieras, que tú te vas a quedar aquí. El texto sigue, y esto es gracia, hermanos, ¿sí o no? Esto es gracia. El texto sigue, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque ¿qué es lo que motiva al corazón del Padre para llorar cuando vio lo que vio en el templo? Digo, ¿qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que motiva a Dios en todo lo que Él hace? ¿Qué es? Que Dios es amor. Todo lo que Él hace es por amor. Porque Dios no me ha prometido felicidad, lo que me ha prometido es salvación. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si para alcanzar la salvación Dios tiene que permitir que pasen cosas en mi vida que yo no entienda, pero que Él tiene bajo su control, que así sea. Amén. Yo amo, y porque te amo, te reprendo. Y te reprendo con amor. No te hablo desde un pedestal, y ahora yo como pastor, como Óscar, yo no hablo desde un pedestal, del que lo hace todo bien. Este sermón va dirigido a mí, en primer lugar. Jesús entra, Jesús entra. Yo no puedo dejar de imaginármelo, porque es lo que he hecho durante toda esta semana, imaginarme a Jesús. Jesús entra en el templo y porque se hace tarde se fue, pero al día siguiente vino. Y yo me imagino a Jesús entrando en mi vida, en mi carácter, en mi forma de ser. Yo le decía ayer a Israel, a veces descubro que soy egoísta, a veces descubro que tengo orgullo. No es que a veces no lo tenga, es que a veces lo descubro. ¿Veis la diferencia o no? Cuando el Espíritu señala, cuando el Espíritu toca. Yo tengo dos opciones, o rebelarme y endurecerme, justificarme, echarle la culpa a los demás, o comprar lo que se me recomienda que compre. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, queridos hermanos, el que tenga oídos. Esta frase la hemos escuchado tantas veces. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y sabéis lo que nos dice la Biblia? Que lo espiritual solamente se discierne espiritualmente. Así que no sé qué has escuchado tú, no sé qué has oído tú durante todo el rato que yo he estado hablando, pero espero que el Espíritu te haya hablado en esta mañana. Porque la Iglesia necesita un cambio, y el cambio no empieza solamente por estructuras, por planes, por proyectos. El cambio empieza por mi decisión, por mi necesidad de ser un cristiano de verdad, no de apariencia, de verdad. Yo voy a terminar mi sermón, Israel. Y lo voy a terminar, queridos hermanos, simplemente diciendo que Dios en toda su palabra es constante. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Venid a mí todos los sedientos. Venid a mí, todo el rato es la invitación de Jesús, venid a mí. Y es que Jesús en su invitación quiere que por favor en algún momento todos entendamos que si no vamos a Él, estamos perdidos. Porque la salvación depende de responder a esa invitación. Así que ahí donde estás, en el Zoom, en tu casa, aquí los que estáis en la iglesia, por favor, yo os voy a pedir a los que estáis aquí que os pongáis en pie si queréis, solamente como evidencia de que realmente hoy queréis aceptar la invitación de Jesús. Venid a mí, yo estoy a la puerta. Por favor, si no vas a hacer un cambio en tu vida, no te levantes. No se trata solamente de aparentar. Es que dicen, tienes que dejar entrar a Jesús. Tiene que haber un cambio, se tiene que notar que hemos estado con Cristo. Así que, hermanos míos, aquí se ha puesto de pie toda la iglesia. Allí en vuestras casas, si os parece, tal y como estáis, vamos a orar. Padre querido Señor,
Hoy hemos viajado al templo y te observamos, Señor, te observamos allá a lo lejos, mirándolo todo a tu alrededor. Yo puedo sentir, Padre, porque te amo, puedo sentir tus lágrimas, tu tristeza. Si yo siendo pecador, Señor, si yo siendo simplemente un pastor, a veces cuando entro en la iglesia siento que nos falta el Espíritu. No puedo ni imaginar lo que sentiste tú aquel día, Señor, en el que miraste a tu alrededor y viste aquello en lo que los hombres, por su dureza de corazón, habían convertido el plan de salvación. Cuando nos peleamos por cosas sin importancia, cuando debatimos para tener la preeminencia, la supremacía por ideas, cuando convertimos la iglesia en un lugar de perdón ni de reconciliación, sino de rencor. Padre querido, si a mí se me parte el corazón, no puedo ni imaginar lo que pasó contigo aquel día. Pero pasan los siglos, Padre, y seguimos igual de duros de corazón. Tú dices duros de cerviz, es una traducción de la Biblia, cabezones, obstinados, Señor, en tener razón, pero poco comprometidos en parecernos contigo. Padre querido, reaviva estas iglesias, Señor. Durante demasiado tiempo quizás hemos predicado otro evangelio, hemos enfatizado cosas que no eran tan importantes, Señor. A veces hemos pensado que la salvación dependía de lo que somos, de lo que vestimos, de lo que comemos. Pero, Señor, aunque eso es importante, eso no nos da la vida eterna porque no puede cambiar nuestro corazón. En esta mañana, Padre, en este contexto de reavivamiento que necesitamos, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que haga un milagro en nuestras vidas. Padre, yo sé que no todos los que están escuchando ni siquiera han entendido este mensaje. Pero lo bonito de esto, Señor, es que no depende de mí ni depende de ellos, sino de tu Espíritu que intercede con gritos indecibles. Porque tú nos amas con un amor que nosotros no podemos explicar y lo que más quieres es la salvación de cada uno de nosotros. Tú nos lo dices, Señor, como promesa y advertencia: yo reprendo y castigo a los que amo. Y eso viene después de decirnos que compremos de ti oro, vestiduras y colirio. Padre querido, que no tengas que castigarnos porque hayamos sido capaces de entender tu voz. Todo esto te lo pido, Señor, por gracia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.